Muy buenos días a todos. Daré inicio con la clase virtual de la semana 5, el cual la lista de contenidos solo es uno, que serían las medidas de posición. Ese sería el tema central. Las medidas de posición tenemos los que son 3. La primera medida son los cuartiles. Con respecto a los cuartiles, son los que se dividen el total de datos en 4 partes. Mm. Son los que se dividen en 4 partes y en 4 partes iguales. Entonces, cada parte representa lo que es el 25%, que sería al dividir el 100% entre 4, quedaría 25% por cada parte. Y luego tengo que el primer cuartil es el 25%. Luego tengo lo que es más adelante está lo que es el segundo cuartil, que es básicamente solo irle sumando el 25% de la otra parte. Desde el primer cuartil es el 25, el segundo es el 50 y el tercer cuartil es el 75. En en las medidas de posición que veremos, nunca encontraremos la última, no la pedirá. Porque, por ejemplo, en los cuartiles que se dividen en 4 partes, solo se va a calcular 3 partes, que sería el cuartil 1, el cuartil que es 25%, el cuartil 2, que sería el 50%, y el cuartil 3, que sería el 75%. El cuartil 4, como no se no hay, digamos, sí se puede aplicar lo que es la fórmula, pero el cuartil 4 es el 100%. Entonces, no es necesario aplicar cualquier fórmula porque yo sé que como estamos hablando de la posición de todos los datos, el 100% yo sé que es el último dato. Entonces, cuando pida lo que es el cuarto cuartil, sería irse a la última posición. Porque los cuartiles o los demás que veremos, que son los deciles y los demás percentiles, se refiere a la posición nada más. Entonces tendríamos que encontrar en qué posición se encuentra el 25% de los datos. Y luego tenemos lo que es el procedimiento. El cálculo de los cuartiles se realiza mediante el siguiente procedimiento. El paso número 1 es ordenar los datos de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Luego tendría lo que es la fórmula. Aquí estaría y igual a un cuarto por n, que n es el total de los datos. En esta ocasión sería como estoy encontrando. Este sería el cuartil número 1, solo va cambiando lo que es el numerador, que es 1. Si quiero encontrar el cuartil 2 sería 2 cuartos. El cuartil 3 sería 3 cuartos. Y al encontrar el cuartil 4, como les había mencionado, que sería 4 entre 4 es 1, me da lo que es n, que es el último dato que se tiene al ordenarlos de menor a mayor. Y en el paso número 3 tengo que si i no es un número entero, significa que si el valor que me da es un número decimal, porque como estoy encontrando lo que es la posición, entonces no, las posiciones en este caso tendrían que ser enteras, tendría que aproximarlo.
ya sea el entero siguiente o el valor que ocupa esta posición, ya sea si se puede aproximar o no. Y por último tengo que si i es un número entero, se tiene que encontrar el promedio de i de la posición que me da con la posición siguiente. Y ahora tenemos lo que es un ejemplo. Con el ejemplo, el primer paso sería ordenarlo. Entonces, lo que se tiene que hacer sería ordenar los datos. Entonces, ordenar los datos de menor a mayor. El primero me queda 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Ya los tengo ordenados. Y ahora tendría que encontrar los cuartiles. Podemos, aquí sería comenzar con el cuartil número 1. Para calcular el cuartil 1. Aquí tendríamos el cuartil número 1. Y la fórmula para la posición sería i va a ser igual a un cuarto y luego multiplicándolo por n. N en este caso sería el total de números que se tienen, que son 7, multiplicándolo por 7. Ahora al realizarlo me quedaría que un cuarto es 0.25 multiplicándolo por 7 sería 1.75. Ah, ahora bien, el valor me quedó decimal. Entonces, cuando el resultado sea decimal, se tiene que aproximar, en este caso, al próximo entero, que sería 2. Ya aproximado, me quedaría 2. Porque estamos hablando de la posición. Entonces, eh, luego se tendría que hacer lo que es un análisis. En este caso, el cuartil 1 corresponde al valor ubicado en la posición 2. Entonces, estamos hablando de posiciones. Entonces, el cuartil 1 me queda que es 2. El valor que está en la posición 2. El cual son aquí tendría el de la posición número 1, y este tendría el de la posición número 2. Entonces el cuartil número 1 son 3, que en este caso el ejercicio está hablando de 3 horas de repaso para los temas vistos en clase. Ahí hay que tener cuidado, porque la fórmula anterior, este i, está hablando de la posición, nada más de todos los datos. Entonces, la posición número 2 se encuentra 3 horas. Entonces, y el ejercicio son un grupo de 7 estudiantes que el valor de n es 7. El número, el número de horas semanales que dedican al repaso de los temas vistos. Y ya podría lo que es hacer lo que es la interpretación. En la interpretación
En la interpretación es qué significa el cuartil. El cuartil 1 es el 25%. Entonces, significa que el 25% de los estudiantes el 25% de los estudiantes dedican máximo ¿cuántas horas son? 3 horas semanales para el repaso de los temas vistos. Semanales para el repaso de los temas vistos. Y ahí tendría lo que es la interpretación. Entonces, identificar lo que es la muestra, el número de datos que es 7 y aplicar lo que es la fórmula. En este caso sería un cuarto porque estoy encontrando el cuartil número 1, que es el 25%. Luego tendría el siguiente, puede ser 2 cuartos. Y la interpretación, que cada cuartil corresponde a tal porcentaje. El primer cuartil es 25%. Y en este caso es el máximo de horas. El 25% de los estudiantes dedican máximo 3 horas. Eso significa cuando la palabra máximo, que es desde 0, máximo hasta las 3 horas. No se le puede escribir mínimo porque cuando es mínimo estamos hablando de que de 3 horas en adelante y ya eso ya representan otros cuartiles. Mm. Sí, para el cuartil número 2, si se quiere lo que es calcularlo, solo cambia lo que es el numerador, que sería 2 cuartos, multiplicándolo por n, que en este caso sería 7. Entonces 2 cuartos multiplicándolo por 7 me queda que es 3.5. Y al aproximarlo al entero, me queda lo que es 4. Entonces, ya acabo. Bueno, aquí tengo lo que es el cuartil número 2, que es la posición 4. Entonces necesito que alguien me diga cuál es el cuartil número 2 ya. La posición es 4, pero el cuartil número 2, ¿qué valor corresponde a esa posición? Sería 5, ¿no? Sí, exactamente. Sería 5, que esta sería la posición número 4. Y en este caso serían 5 horas. En la interpretación del cuartil número 2, ¿cómo quedaría? ¿O cuál sería la interpretación?
¿Qué representa lo que es el cuartil número 2? ¿Y cuál sería su interpretación? Que el 50% de los estudiantes repasan lo visto 5 horas. Exacto, sería dedican máximo 5 horas semanales para el repaso de los temas vistos. Y de igual manera, para calcular el cuartil número 3, sería el 75% de los estudiantes. Y ahí tendría. Ahora tenemos lo que es otro ejemplo. En la talla de los neonatos prematuros nacidos en los partos durante una noche en un hospital fueron los siguientes datos, serían en centímetros. Para el cálculo de los cuartiles, se empleará el procedimiento del ejemplo anterior. Eh, para el cálculo de los cuartiles, luego teniendo en cuenta el resultado obtenido, calcular la posición. Entonces, los neonatos prematuros son aquellos nacidos antes de completar las 37 semanas. Ahora, con el ejemplo anterior sería lo mismo. El primer paso, ordenar los datos de forma ascendente de menor a mayor, que sería siempre el primer paso. El segundo paso, que sería el cuartil número 1, la posición I sería 1/4 por n, que en este caso son 8 datos. Y el valor me queda 2. Entonces, cuando es entero, se tiene que tomar la posición número 2, y también se tiene que tomar la posición siguiente, que sería I, que es 2, y la siguiente sería I más 1, que sería 3. Siempre que sea entero, la operación que se va a realizar es encontrar el promedio, que como son siempre 2 datos, sería entre 2. Entonces, en la posición número 2 me queda lo que es 31. Y en la posición número 3, que sería el siguiente, me queda 32. Entonces, el promedio se va a calcular cuando el resultado sea positivo. Bueno, sea entero en este caso. Entonces, cuando es entero, sería calcular el promedio. Ahora bien, el cuartil número 1 de la posición 2 y 3 al promedio me queda 31.5. Y luego de eso, ya puedo realizar lo que es la interpretación. Su interpretación significa que el 25% de los neonatos prematuros presentaron una talla máxima de 31.5 centímetros. Entonces, siempre que el resultado sea entero, se le sumaría la siguiente posición y dividirla entre 2 para encontrar el cuartil. Y de la misma manera sería, aquí tenemos lo que es el cuartil número 1.
Y ahora para calcular, por ejemplo, el cuartil número 2, para el cuartil número 2 sería el numerador cambia, que sería 2 cuartos. Y multiplicándolo por los 8 datos que tenemos. En este caso sería 2 cuartos, que sería 0.5 por 8, sería 4. Entonces, el resultado es entero. Tomaría el de la posición. Sería el de la posición, de la posición número 4, que sería 37. Y el de la siguiente posición, que sería 38. Para encontrar lo que es el cuartil número 2, quedaría 37 más 38, que es entre 2. Entonces, el promedio se va a calcular siempre que el resultado es positivo. Y el cuartil número 2 representa el 50%. Ahora que la interpretación sería que el 50%, que en este caso sería la talla máxima, es de 37.5 de la talla de los neonatos prematuros nacidos. Y ahí tendría lo que es el cuartil número 2. Y de la misma manera, para el cuartil número 3, solo cambia el numerador, que sería 3 cuartos. Y luego tendría, es un poco similar a la semana anterior de la varianza. Todo lo demás siempre es para datos no agrupados. Si pudieron observar, los datos no estaban agrupados en una tabla. Y luego tendría para los cuartiles para los datos agrupados, que es un poco similar a las casi fórmulas de las medidas aritméticas, encontrar el valor. Límite LI, que sería el límite real inferior, siempre sería el límite real. Luego tendría N, que es el número total de datos de la frecuencia absoluta. Luego F, la F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, la F minúscula es la frecuencia absoluta, la A es la amplitud del intervalo. Entonces, esta fórmula, lo importante es que tienen que identificar, sería la frecuencia absoluta. Porque tendríamos que buscar cuando vayamos a realizar la operación de K, esta operación, se tiene que encontrar en la frecuencia absoluta. Se tiene que encontrar en la frecuencia absoluta. Que ya vamos a ver, a realizar lo que es el ejemplo. Y tenemos lo que es el ejemplo, que es uno de los que realizaron en la guía. En este caso, la columna H, que es la frecuencia relativa. En este caso no dio 1 porque no se puede aproximar. Por ejemplo, el 0.3333, que es periódico, no se puede aproximar al 0.22 de igual manera.
el 0.074 no, y el 0.037 al aproximar los 0.04 el resultado pasa de 1. Por esa razón este es el único caso que queda así. Se puede dejar así, sí. En este caso ya se completó lo que es la tabla. XY, que era el promedio del 6 más 10 entre 2, la frecuencia absoluta que después de recolectar los datos, la frecuencia absoluta acumulada que sería sumarle la siguiente clase, y luego tengo lo que son los límites reales. Entonces tendría que realizar lo que es encontrar y aplicar la fórmula. Vaya, aquí tenemos lo que es la fórmula para datos agrupados. Que sería, este es para los cuartiles. Y luego tendría lo que es el ejemplo. Vaya. Lo que el primer paso sería encontrar, identificar todos los valores en este caso. Serían los datos. Bueno, ahora ya lo tenemos. Primer paso sería encontrar todos los datos de lo que es la fórmula que tengo. Serían los datos. El límite el límite inferior real, pero en este caso antes de tendría que encontrar lo que es este valor de la K. K en este caso estamos buscando lo que es el cuartil número 1, que sería 1, entre paréntesis n cuarto. El valor de K depende del cuartil que estemos buscando, es 1, que sería el cuartil 1. Entonces me quedaría 1, que la fórmula sería K entre n cuarto.
Sería 1 entre n. N es el total de datos, que la frecuencia sería 27. Entonces me quedaría 27 entre 4. Que sería 6.75. Entonces ahora, como ya tengo lo que es el 6.75, esto lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Necesito en la frecuencia acumulada uno que contenga, es decir, que sea mayor a 6.75. Entonces, el que contenga 6.75, ¿alguien me puede comentar qué clase de la frecuencia absoluta acumulada contiene 6.75? Dieciséis a 20. Exacto. Sería de 16 a 20, que es 9. Contiene 6.75, es decir, que es mayor. Entonces, ahora identificando lo que puedo marcarlo aquí, que es con esta. Y para realizar los demás cálculos solo es sustituir, realizar operaciones, multiplicar, resta, dividir y todo lo demás. Ahora, para los datos, aquí me falta encontrar los demás, que sería el límite inferior. Ahora sí ya puedo encontrar el límite inferior, que en este caso es el límite real, que sería este. La única dificultad es encontrar la clase, nada más. Y ya lo demás, el límite inferior real, que sería 15.5. Ya tendría lo que es el límite real. Luego la fórmula, la frecuencia absoluta, FI, que sería 6. Y luego tendría la frecuencia absoluta acumulada, la que es anterior a la clase. Tiene I menos 1, la que es anterior a la clase, que en este caso la clase en la que estamos ubicados es 9, que esta es la clase en la que estamos ubicados, entonces la clase anterior sería 3. Y ahora la amplitud, que la amplitud sería, se puede contar aquí de 6 a 10 o en los límites reales lo mismo. Sería 6, 7, 8, 9, 10, son 5. Ya había comentado anteriormente de que incluye lo que es el primer número, si quieren contarlo en el volumen. Vaya, entonces, de esta manera se van a realizar los demás, para calcular los demás, que serían los deciles, los percentiles. Solo la única dificultad es encontrar la clase. Y ya luego solo es aplicar la fórmula. Ahora, para aplicar la fórmula, ya me quedaría cuartil. La K, estamos encontrando el cuartil número 1. Límite inferior real, sería 15.
0.5 y lo demás sería solo sustituir. Aquí aquí sería, siempre es importante lo que es escribir la fórmula, nada más. Menos la frecuencia absoluta acumulada. Y esto sería entre F, la frecuencia acumulada por la amplitud. Aquí es realizar el paso a paso, pero esto ya lo acabo de calcular, que sería K, factor de N entre 4, que lo hicimos aquí. Que me quedó lo que era 6.75. 6.75. Le tengo que quitar la frecuencia absoluta acumulada anterior, que ya la encontré, es 3 entre la frecuencia absoluta, que es 6, por la amplitud, que es 5. Y luego sería la jerarquía de las operaciones, que serían matemáticas. Primero, resolver lo que está entre corchetes, sería la resta. Primero, en este caso, se tiene que hacer la resta 6.75 menos 3, que es 3.75. Y esto tengo que dividirlo entre 6. Luego tendría 3.75 entre 6, me queda 0.625. Los cálculos los pueden ir realizando y si hay algún error ahí me comentan nomás. Luego tendría que multiplicar 0.625 por 5. Que en este caso me queda 3.125 más los 15.5, el cuartil 1, el resultado es 18 puntos. Y aquí ya encontraría lo que es el cuartil. Entonces, la única dificultad es teniendo la fórmula es encontrar la clase, lo que es para datos agrupados. Ya teniendo lo que es la clase, ya solo sería sustituir y realizar las operaciones. Por eso es importante poder identificar, poder interpretar lo que son las fórmulas, porque dependiendo de cualquier fórmula, ya sea en cualquier área, se puede resolver ya teniendo la fórmula y realizar las operaciones, que sería primero de los paréntesis y así. Ahora, lo que faltaría sería la interpretación. El cuartil 1 representa lo que es el 25%. Y el ejemplo es de las compras de materia prima. Lo que sería el volumen de la materia prima, que sería en metros cúbicos. Entonces, la máxima, el 25% consiste en la máxima compra, en este caso estaría de 18.625 metros cúbicos. Y ahí tendría lo que es el cuartil.
Y ahora vamos con el cuartil número 3. Ahora, si pueden observar, para los demás cuartiles es el mismo procedimiento. Aquí se está encontrando lo que es el cuartil número 3. Identificar los valores N 27. K en este caso es 3. Y el resultado me quedó de la posición 20.25. Lo que se tendría que realizar es en la frecuencia absoluta acumulada, qué clase incluye o cuál es mayor a 20.25. En este caso, el que incluye 20.25 en la frecuencia absoluta acumulada sería 27. Y entonces estaría trabajando en el cuartil número 3 con esta clase, aplicando el límite inferior real, que sería 25.5. También ocupan lo que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 18. Y ocupan lo que es la frecuencia absoluta, que es 9. Y ya lo demás es realizar unas operaciones matemáticas y luego la respuesta sería la interpretación. Y de esa misma manera. Entonces la única dificultad es identificar la clase nomás. Ahí tengo lo que son los datos, el límite real inferior, la amplitud del intervalo, que es 5, que es la misma amplitud. Era lo que les mencionaba anteriormente. Esto se puede restar las dos, el límite real inferior y el superior para encontrar la amplitud. O ir contar los números en la primera columna, que sería incluyendo el primer número, que es el mismo, que siempre daría el mismo resultado. Ahora, si pueden observar, la frecuencia acumulada anterior era 18, que es la que se ocupa. Y es la frecuencia de la clase en la que se está trabajando. Esta. El 27 en este caso no se trabaja con eso, sino que solo es para identificar que ahí está incluido, nada más. Y luego la aplicación de la fórmula, paso a paso. Aquí estas operaciones, al hacerlo en la guía o al trabajarlo, tienen que realizarlo así como se lo mostré anteriormente. Aquí es explicando cada paso. Y aquí está la interpretación. Esto significa que el 75% de los datos del volumen son menores o iguales o es el máximo de 26.75. Ahí está. Puede ser un máximo así como lo hemos estado trabajando anteriormente. Y ahí tendría. Vaya. Entonces, los demás con respecto a los deciles están para datos no agrupados y para datos agrupados. Y luego los percentiles, que sería lo mismo. En este caso solo
veremos lo que es para datos no agrupados. Los deciles 10. Entonces el del 100% lo que se hace es dividirlo en 10 partes. Y cada parte corresponde al 10%. Entonces el primer decil es el 10%. Y el segundo es el 20%. Y luego tendría el tercero 30% y así sucesivamente hasta el decil número 9, que es el 90%. Ya el decil número 10 no es necesario aplicar la fórmula porque el decil número 10 se está hablando del 100% de los datos. Y entonces, como estamos con una posición, encontrando lo que es una posición, se tendría que ir hasta el último dato, que es el del 100%. Por eso es que en los cuartiles solo llegan hasta el 3 y los deciles llegan hasta el 9. Y luego tendría es la misma fórmula para lo que son datos no ordenados, sería no agrupados, que es el único valor que cambia es K. Si se fijan, en los cuartiles era 4 porque tenían que dividir entre 4 partes. Y la de los deciles es entre 10. Y sería lo mismo, si el resultado es decimal, se va a redondear o aproximar al entero siguiente, si se puede. Y si en un dado caso es entero, se hace lo que es el promedio. Y tendría que, para los deciles, para datos agrupados, si pueden observar, la fórmula es similar, el único valor que cambia es el 10. Y luego tendría que realizar el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Entonces, para los deciles, podemos aplicarlo lo que es con este mismo ejemplo. Que esto sería para datos no agrupados. La única diferencia es que sería la letra la que representa. Y el denominador es el único que cambia, como en esta parte se tiene que dividir entre 10, nada más. Que sería decil número. Vamos a encontrar el decil número 7. El valor que cambia es el numerador. Porque la fórmula sería I va a ser igual a K entre 10 por N. Esta sería la del decil. El K sería en los deciles desde el 1 hasta el 9. En este caso vamos a encontrar el 7. Este es el decil 7. Que es el valor de K. Y luego realizaría lo que es la división para multiplicarlo. Sería 7 entre 10, 0.7. Para multiplicarlo por 7 me da como resultado 4.9. Luego realizar el mismo procedimiento, aproximarlo. Esto es posición, nada más. Ya luego me queda que el decil número 7.
Estamos hablando de la posición número 5. Aquí tengo la posición 1, 2, 3, 4. La posición número 5 es 6. Ahí, entonces ya después de ordenarlo de menor a mayor de igual manera, el mismo procedimiento, y luego interpretarlo. Entonces, para la interpretación, el decil número 7 representa a tal porcentaje y el 6 serían las horas, en este caso de repaso. Y luego sería la interpretación. Vaya, entonces la interpretación del decil número 7. ¿Alguien me puede comentar cómo quedaría esa interpretación? Y que el decil número 7 representa lo que es el 70%. Entonces el 70% de los estudiantes el 70% de los estudiantes dedican máximo que sería 6 horas semanales para el repaso de los temas vistos en clase. Y aquí tendría lo que es la interpretación. De la misma manera, para encontrar los demás deciles, el decil número, el mismo procedimiento. Entonces, para la siguiente clase virtual terminaríamos lo que son los deciles para datos agrupados y luego tendríamos lo que son los percentiles. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver.
¿Alguna duda con respecto a los cuartiles o los deciles? Vaya, entonces en la siguiente clase veríamos lo que es los deciles para datos agrupados, los percentiles para datos no agrupados y además los percentiles para datos agrupados. Entonces esto sería todo por la clase de hoy. Que tengan un feliz día. Igualmente, Luis. Gracias. Feliz día, Lip. Gracias. El